Ustedes saben que más de 80.000 personas en esta ciudad de Bahía Blanca, en nuestra ciudad de Bahía Blanca, viven en pobreza intensa o severa. Más de 80.000 personas en Bahía viven en pobreza intensa o severa, lo que incluye a más de 23.000 niños. Bueno, hay carencias destacadas, esto no es de ahora. Si vamos a los índices de pobreza, nos podemos remontar, los invito a que nos remontemos décadas atrás y van a ver como nunca en el país ha bajado del 30%, y de allí para arriba. Hoy estamos en 50%, a nivel país. Digo para no crear suspicacias de inmediatez, de cosas de momento. No, esto es una estadística, son números que duelen, claramente, ¿no? Les contaba, 80.000 personas en esta ciudad viven en pobreza intensa o severa, y según mediciones de junio, de ahora, hace poquito, de 2024, 1 de cada 4 personas en Bahía Blanca habita en hogares en pobreza multidimensional intensa o severa. ¿Qué quiere decir esto? Multidimensional, intensa o severa. ¿Cuánto necesita una familia bahiense para no ser pobre? Bueno, vamos a charlar sobre esto con la coordinadora de este estudio, con la doctora María Emma Santos, a quien tengo en línea. María Emma, buenas tardes. Sebastián Shapiro la saluda. Gracias por atenderme. ¿Cómo va? Buenas tardes, Sebastián. Muchas gracias por llamar. Por favor, gracias por atenderme. María Emma, cuando hablamos de estos números, de estas mediciones de junio 2024, ¿qué relevamiento han hecho? ¿Cuáles son los grupos de medición y si el alcance es total a toda la ciudad de Bahía Blanca? Sí, bueno, esto se trata de una medición complementaria a la medición del INDEC. La medición que publica el INDEC es de pobreza monetaria y, como bien señalabas, esto es de pobreza multidimensional, en la cual se miran indicadores directos del bienestar, tales como bueno, en realidad son 15 indicadores que pertenecen a 5 dimensiones: vivienda, servicios básicos, salud, educación, empleo y seguridad social. Y dentro de esas dimensiones hay varios indicadores, ¿sí? Por ejemplo, la materialidad y condiciones de la vivienda, la tenencia de la vivienda, si hay hacinamiento para dormir, la cantidad de bienes durables. En términos de servicios, agua, saneamiento, energías para cocinar y calefaccionarse, electricidad. En términos de salud, medimos inseguridad alimentaria y si todos los miembros del hogar tienen cobertura de salud. Educación, si los chicos están yendo a la escuela o no, o si están yendo a la escuela pero están rezagados en el grado que van con respecto a su edad, y en el logro educativo de los adultos. Y en empleo y seguridad social, si hay desocupación o hay ocupados pero de manera precaria, y si hay adultos mayores que no perciben jubilación. Un hogar en pobreza multidimensional es aquel que presenta varias de estas, digamos, que nos lleva a los umbrales de varios de estos indicadores al mismo tiempo. Sí, tiene privaciones en un 25% o más de las dimensiones de los indicadores que mencioné. Uh-huh. Y cuando me preguntabas respecto de la representatividad, estos números surgen a partir de la encuesta de inclusión social sostenible que llevamos adelante desde el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Sur, un grupo de investigadores con apoyo de la municipalidad. Cubre toda la ciudad de Bahía Blanca, es representativa de toda la ciudad. Llegamos a barrios vulnerables y a barrios no vulnerables, cubrimos, digamos, toda la superficie, todo el territorio de la ciudad, con casos muestreados en en 70 puntos muestra, le decimos. Uh-huh. María Emma, ¿cuánto necesita una familia bahiense para no ser pobre? Bueno, lo que pasa es que eso es la medición monetaria. Esto es la medición multidimensional. Entonces, como te decía, digamos, para ser considerado multidimensionalmente pobre, tiene que experimentar varias de estas privaciones al mismo tiempo, que depende, como hay distinta cantidad de indicadores dentro de cada dimensión, estos pueden ser 3 o más privaciones, 4 o más, Uh-huh. 5 o más, dependiendo de qué privaciones experimenta. Pero básicamente, Entiendo. por ejemplo, un hogar que vive en una vivienda inadecuada, no tiene acceso regular a la electricidad o al saneamiento adecuado, no tiene como mínimo un pozo con cámara séptica, tiene inseguridad alimentaria y hay chicos rezagados en el hogar, por decir algo. Eso es como sería un mínimo por el cual ese hogar ya está en pobreza multidimensional. Te señalé varias Claro. privaciones al mismo tiempo, y de ahí para arriba. Sí, sí. Sí, Yo, por yo eso hablaba señalaba la monetariamente, ¿no? En cuanto diferencia a con la ingresos. medición. ¿Cómo? Claro, yo hablaba monetariamente en cuanto a ingresos, lo de las privaciones quedó clarísimo. Pero digo,
Bueno, no, claro, bueno, esa es la Una medición por familia, INDEC. claro, una familia, por ejemplo, en la Argentina necesita más de 1 millón y pico. En Bahía Blanca hay una medición, independientemente de estas carencias, que quedó clarísimo lo expuesto. No, la medición en eso nos ajustamos a la misma medición Del del INDEC. INDEC, con la canasta básica que utiliza el INDEC. En eso mantenemos la misma, porque el INDEC además cuando saca las canastas y cuando publica los números de pobreza, eso ajusta los precios a cada región del país, e inclusive la canasta que considera es ajustada a cada región del país. Eso fue un cambio metodológico que hicieron en el 2016, con lo cual digamos, el costo es, digamos, lo mismo que se publica, que publica el INDEC. Tal cual. Bueno, esto seguramente trae sobre claros para quienes tengan las herramientas de ejecutar las acciones municipales para atacar los problemas de fondo desde el área que sea. Se han reunido con las autoridades como para dar este mapeo y seguramente actuar en consecuencia. Sí, nosotros, bueno, como dije, esto, digamos, la encuesta tuvo financiamiento de la municipalidad, había interés en tener estos números. Y bueno, luego de haber sacado el informe, lo hicimos llegar al intendente, a la Secretaría de Políticas Sociales. El miércoles pasado precisamente estuve presentando los resultados del informe en el Consejo de Políticas Sociales, que está coordinado justamente por la Secretaria de Políticas Sociales y todo su equipo. Había mucho interés, en ese sentido están muy receptivos, así que bueno, realmente esperamos que esto se traduzca en políticas que puedan ayudar justamente a las personas que más lo necesitan. Tal cual. ¿Cuánto tiempo lleva hacer un muestreo de estas características? Bueno, a nosotros nos llevó un mes de trabajo intenso. Digamos, durante ese mes de trabajo logramos una muestra de 1.411 hogares. La meta era 1.500, pero cumplido el mes ya no nos quisimos extender porque se empiezan a distorsionar algunas cosas cuando el periodo de recolección empieza a ser más largo. Además, empezaban a confundir, digamos. En junio se pregunta, por ejemplo, por los ingresos de mayo. Si ya pasás a julio, pasás a preguntar por los ingresos de junio, que están mezclados con el aguinaldo, entonces se ensuciaba, digamos, los datos. Así que lo hicimos en un mes, con un montón de encuestadores en la calle. En total fueron como 60 encuestadores con alguna rotación, y un gran equipo de, digamos, varias personas, fuimos 16, supervisando a los encuestadores, digamos, las encuestas, que no se saltearan preguntas, que estuviera la información completa. Cuando no estaba completa hay que revisitar el hogar. Realmente es un trabajo muy arduo, de mucha dedicación. Sí, sí, es un trabajo de campo cuerpo a cuerpo. Verdaderamente. Sí, sí, es un trabajo de campo cuerpo a cuerpo. Sí. ¿Cuántos barrios se encuestaron? 70. 70 barrios. 70 barrios, y dentro de cada barrio diferente cantidad de hogares dependiendo de la densidad poblacional del barrio. Claro, tal cual. ¿Cuántos barrios hay en Bahía Blanca? Y luego después de eso se pondrá. Bueno, esa pregunta exacta no te la sé responder. ¿Cuántos barrios hay? No te lo sé responder. Lo que sí te puedo decir yo tampoco es lo sé, por eso te esos lo 70. Yo tampoco lo sé. No, te lo pregunto desde el desconocimiento. No, está perfecto. Lo que sí, digamos, lo que se hace para definir el trabajo de campo, el muestreo, es que uno mira los radios censales que trae el INDEC. Los radios censales no son exactamente los barrios, por eso te digo que claro. no te puedo dar esa respuesta. Bueno, a partir de esos radios censales se agrupan zonas y así es que se definieron esos 70 barrios. Seguramente en términos de barrios puede que haya más barrios, porque a veces dentro de lo que nosotros llamamos punto de muestra hay 2 barrios, ¿sí? Claro. Entonces, por eso no te puedo decir el número exacto. Y además, Mirá, es difícil eso, digamos, tendríamos que ir a catastro de la municipalidad. Me acabo de meter en bahía.gov.ar /mapas/barrios, y hay un mapeo muy interesante que acabo de encontrar que dice barrios oficiales, y te muestra la cantidad de barrios oficiales que hay en Bahía Blanca, y después otro clic abajo que dice barrios no oficiales,
que son seguramente esos Bueno, asentamientos que han claro. ido proliferando a lo largo de los años por necesidades habitacionales, ¿no? Bueno, aquí está. No dice la Sí. cantidad, pero bueno, uno se tiene que poner a contar, no hay ningún problema. Bueno, Pero lo que sí, hay un mapa muy claro. descriptivo, sí. Sí, bueno, nosotros, digamos, no solo armamos el muestreo con los 70 puntos muestras que te señalé, que te mencionaba a partir de los radiocensales, sino que además, antes de lanzar el relevamiento, consultamos con la Secretaría de Políticas Sociales cuáles eran los barrios que ellos tenían identificados como barrios vulnerables. Claro. Nosotros teníamos un listado previo del 2021, pero lo quisimos actualizar. Ese listado proviene del relevamiento de barrios populares, tiene que ver con esto que vos señalabas de los barrios, entre comillas, no oficiales, o no me acuerdo cómo dijiste el nombre. Sí, sí, no Eh, oficiales. pero bueno, hay algunos que lo son y otros que no, digamos, los barrios vulnerables hay de todo tipo, no todos son asentamientos recientes, algunos son barrios vulnerables que ya tienen como bastante entidad en la ciudad, pero siguen siendo vulnerables. Y un resultado interesante que obtuvimos a partir también de los datos de la encuesta, que es esperable, pero no deja de ser interesante, es que justamente la pobreza, tanto en términos de incidencia como intensidad, es mucho mayor en los barrios vulnerables. Es el doble la tasa de pobreza, es un 43% contra un 22% en los barrios no vulnerables. Y la intensidad, es decir, esta cuestión de simultaneidad de privaciones, es también muchísimo más alta. Entonces, bueno, eso también habla de una segregación socioespacial en nuestra ciudad muy significativa. Tal cual. María Emma, me encantó la charla, muy esclarecedora y también como para que la gente sepa cómo se mapea la ciudad, cómo están identificados los barrios, cómo también están identificados estos barrios no oficiales que figuran hasta en los mapas del municipio. Y cuando uno se pone a ver, uno dice, wow, cómo se ha expandido. Cuando uno entra por Bahía Blanca ve por diferentes accesos y rutas estos quizás barrios no oficiales y más tierra adentro, algunos que no se ven. Por supuesto que en épocas Así es. donde la vulnerabilidad es mayor y también la pobreza, a quienes son más vulnerables los golpea mucho más fuerte. María Emma, gracias por atenderme y por este panorama. Gracias a ustedes por llamar y por el interés. Por favor, un placer. La doctora María Emma Santos, coordinadora de este estudio que revela que una de 4 personas en Bahía Blanca vive en pobreza multidimensional.